Bueno, muchas gracias a SAMESIP por la invitación a este curso bianual oficial SAMESIP, curso teórico online. En esta oportunidad vamos a empezar con el primer módulo del nivel avanzado. Hoy me toca hablar de Charcot-Marie-Tooth y concentrarme básicamente en el diagnóstico y tratamiento. Soy el doctor Del Vecchio de la Fundación Favaloro. Esta es una frase muy interesante que me gusta repetir cada vez que inicio esta charla porque es real y mucho de lo que vamos a ver, más que nada el diagnóstico, depende de los hallazgos clínicos. Que decía Guillaume Dupuytren hace ya muchísimos años, el diagnóstico es lo primero de nuestra ciencia y sin duda la parte más difícil. Sin un diagnóstico exacto y preciso, todas las teorías resultarían fallidas y las prácticas incorrectas. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la definición. Esta enfermedad, el Charcot-Marie-Tooth, ha ido cambiando de nombres. Antes era llamada atrofia muscular peroneal, neuropatía motora y sensorial, pero hoy la conocemos como un grupo heterogéneo de neuropatías periféricas hereditarias no inflamatorias. Típicamente el inicio es entre los 10 a 20 años, con un máximo pico entre los 50 y los 60 años. Lo descubrió Jean-Martin Charcot, que fue el primero que hizo la descripción, pero el anuncio fue realizado simultáneamente con Pierre Marie, que era su residente en Francia, y Howard Henry Tooth en Inglaterra, con lo cual es por eso que recibe este nombre combinado. Esto es muy interesante porque esta publicación de Dreher, ya hace algunos años en el Food Analytics Clinics, porque agrupa la deformidad, los componentes de la deformidad y cuál puede ser la etiología. Y rápidamente, no hace falta acordarse todo, nos puede ubicar dentro de qué patología o qué diagnóstico podemos tener en el paciente que estamos evaluando. Si nos concentramos en la deformidad de Cabo-Varo, o también llamado para esta enfermedad retropie equino, por la alteración del ángulo de horizontalidad del calcáneo, ya rápidamente nos ubican que podemos estar en presencia de un Charcot-Marie-Tooth. Bueno, obviamente hay otros tipos de deformidades con otros componentes que van a corresponder a otras etiologías. Profundizando un poco más sobre las etiologías, esta enfermedad pertenece al grupo de las enfermedades neuromusculares y dentro de ellas al grupo de las afecciones de nervios periféricos o raíces lumbares. De hecho, es una de las más frecuentes enfermedades neuromusculares, representando el 33%, y tenemos que tener en cuenta que hasta hay un 42% de penetrancia o de historia familiar. Es producido por una alteración genética, la más frecuente es la alteración del gen PMP22 y es una trisomía del cromosoma 17 y presenta un patrón autosómico dominante en cuanto a la herencia. Tener en cuenta entonces también para el diagnóstico, esta es una radiografía, les voy a presentar la diferencia entre una radiografía del retropié, que es una radiografía que se realizó durante mucho tiempo para evaluar el eje, y lo que se está utilizando ahora, que es la radiografía de eje largo, ¿sí? La radiografía de eje largo, que fue descrita por Van Dyck y colaboradores hace ya varios años, es más fidedigna que la de eje de retropié para la medición de la alineación y tiene una confiabilidad intraobservador de buena a excelente, pero la de eje largo, o sea, entre las dos, pero la de eje largo es mejor interobservador. La carga monopodálica, según los autores, no aportaba mayor exactitud a las mediciones. Todo esto, obviamente, asociando el par radiológico con carga de peso, y en algunos países que tienen disponible la tomografía con carga de peso, bueno, aporta mayor información. En relación a la clínica, podemos decir que es una progresión lenta, habíamos dicho entonces entre los 10 a 20 años hasta los 50 a 60, puede variar entre las familias, pero en la misma familia tienen comportamientos similares en relación a la presentación clínica. Típicamente se ve un pie cabo-varo, dedos en martillos que van de deformidades flexibles, semirrígidas, y un patrón típico clínico que se ve en el consultorio es la atrofia de las piernas, que origina un aspecto de patas de cigüeña. Típicamente la columna presenta cuadros de escoliosis, que puede ser a simple curva o a doble curva toracolumbar. A nivel del sistema nervioso, como es la enfermedad neuromuscular, se produce ensanchamiento de los nervios, pérdida sensorial y otros signos neurológicos. Podemos ver alteración de la propiocepción, después vamos a ver
un video de un paciente que típicamente debería aumentar la base de sustentación para no caerse. Pueden presentarse con parestesias dolorosas, si bien esto se ve en casos más avanzados y no en pacientes jóvenes. La típica afectación de la mano, similar a los pies, con esos dedos con esa tendencia a la flexión. Al examen neurológico, lo habitual es que presenten ausencia, reflejos tendinosos profundos, y en casos un poco más avanzados o con alguna comorbilidad, pueden presentarse con úlceras en los pies que son de difícil curación o evitalización. A nivel de la histopatología, se produce una desmielinización segmentaria crónica de los nervios periféricos, se producen cambios hipertróficos causados por el proceso de remielinización. Se produce una proliferación de las células de Schwann. Acá vemos en la flecha y en el centro de la imagen cómo se ve ese patrón en aros de cebolla. Y en la punta de la flecha, arriba a la derecha, podemos ver una fibra remielinizada en etapa de curación o de conservación. Obviamente, al tener un pie cabo varo, tenemos una alteración en la desviación en el plano frontal. En el caso de la fase de contacto inicial, la primera fase de marcha, obviamente un aumento del contacto de la superficie lateral del talón. En la fase del contacto completo del pie, típicamente apoyan el talón y un aumento de la carga sobre el quinto metatarsiano. Y en la fase final de apoyo y de preoscilación y la de despegue, el apoyo del antepié en inversión, debido a la oblicuidad natural de la cabeza de los metatarsianos, hace que el despegue también sea concentrado en la columna lateral del pie. No olvidar también, como estamos en presencia de un pie cabo varo, esto seguramente se va a ver en el resto del bloque, ver si la subastralina reduce. Esta es la típica maniobra que es colocar a un paciente en un escalón de algunos centímetros y hacer que trate de apoyar el metatarsiano en el suelo y de esta forma ver si efectivamente el varo del retropié se corrige. En relación a la presentación clínica, entonces dijimos que es un comienzo temprano, pero de progresión muy lenta, y la naturaleza familiar del trastorno, eso ya nos haría pensar en este diagnóstico. Los estudios electrofisiológicos en general se utilizan para diagnosticar los subtipos. En casos de sospechar otra patología neuromuscular, algunos neurólogos piden que se realice una biopsia de músculo y de nervio, que lo más accesible y lo menos, que compromete menos el estado clínico del paciente es tomar una muestra del nervio sural. Y justamente lo que mencionaba recién es para hacer el diagnóstico con otras neuropatías hereditarias y otras polineuropatías periféricas. Ante no encontrarse este gen, que era el más frecuente, habíamos dicho el 80%, y pensar en otro gen que puede recibir algún otro tipo de tratamiento o orientación, por favor pedir la orientación con neurología. Lo habitual es que el paciente ya venga con el diagnóstico. Te diría que menos del 10 al 20% se van a presentar con pacientes sin diagnóstico, sino les va a mencionar cuál es el diagnóstico con el patrón que venimos viendo. ¿Cómo se presentan los pacientes en relación a qué le vamos a indicar? Bueno, esta patología produce una incapacidad leve y en general es compatible con una vida prolongada, inclusive con el deporte. Quizás actividades de impacto y de salto sean un poco más complejas, pero en general nuestros pacientes, más que nada los adolescentes o de edad adulta temprana, pueden realizar actividad física completa. Algunos pierden la capacidad de caminar entre la sexta y la séptima década. El abordaje debe ser multidisciplinario, asociar pediatras en caso de edad infantil, neurólogos, rehabilitadores y obviamente traumatólogos y en particular cirujanos de pie. La fisioquinesioterapia está orientada hacia la atrofia muscular. En general es una atrofia que no tiene tanta pérdida real de la fuerza, y también está orientado a la prevención de deformidades articulares. Obviamente controlar el peso, evitar el abuso del alcohol, porque esto puede hacer progresar rápidamente la entidad. Y ahí normalmente se administran fármacos neurotóxicos, por eso es importante la interconsulta con los neurólogos. El ácido ascórbico es un promotor de la mielinización, pero todavía no hay ningún estudio que valide el tratamiento, si bien es un tratamiento que vemos que es habitual en la prescripción de los neurólogos.
Concentrarnos un poco en la conducta quirúrgica, hay distintos tipos de procedimientos, acá vamos a dar algunos de los ejemplos, sin duda van a quedar algunos tratamientos afuera de estos ejemplos. A nivel de las partes blandas, se puede realizar una fasciotomía plantar completa, ahora vamos a ver cada uno de estos tratamientos. Se puede hacer un alargamiento tendinoso de Aquiles o de tibial posterior. Hay que tener cuidado porque si balanceamos el pie y efectivamente estos músculos pierden fuerza, terminamos perdiendo fuerza tanto de agonistas como antagonistas, así que con mucho recaudo más que nada a la hora del alargamiento del Aquiles, porque hay estotomías que son de acortamiento y eso lo vamos a ver en un momento. Transferencias tendinosas, peronolateral largo al peronolateral corto, tibial posterior al peronolateral corto. Esto es típico por el patrón de debilidad. Procedimientos óseos que son muy habituales, osteotomías, muchas veces con remoción de cuñas, tanto del calcáneo como del metatarsiano, o muchas veces de la tarso-metatarsiana, y procedimientos estabilizadores, como por ejemplo tripiartrodesis o alguna otra artrodesis parcial, habitualmente se dejan para pacientes más añosos. Como lo habitual es ver pacientes de menor edad, en promedio cerca de 30, 40 años, es raro ver un paciente con una articulación rígida y tener que indicar a un procedimiento de fijación. Las cirugías mejoran los efectos en relación a la fuerza, la función y la calidad de vida, ese es un poco el objetivo. Mejoran la alineación del miembro y la movilidad del tobillo, etc. Esto según algunos trabajos un poco más recientes. En relación a la fasciotomía total percutánea, quizás es motivo de debate y es variable. Hay una discretísima corrección del varo. Hay trabajos de investigación que de hecho evaluaron radiografías pre y postoperatorios de fasciotomías totales y no hay tanta caída del arco medio. Puede corregir algo el antepié pronado y la hiperextensión de los dedos, así que es poca la corrección y por eso lo dejamos con un tratamiento un poco más discutido. Si efectivamente se va a desplazar el calcáneo hacia lateral, si hacemos una osteotomía combinada, ahí sí necesitamos hacer la fasciotomía, pero es básicamente para no retensar el retináculo flexor inferior y tener un síndrome del túnel tarsiano, lo que es un gesto que es mandatorio. Hay publicaciones que avalan este gesto una vez que uno desplaza hacia el lateral la tuberosidad posterior del calcáneo. ¿Qué es lo que más hacemos en estos pacientes a nivel de la parte plana? Las reconstrucciones ligamentarias también pasamos de hacer reconstrucciones utilizando algún injerto tendinoso de unos tendones potentes del pie. Hoy estamos utilizando algunos materiales un poco más sintéticos para hacer estas reparaciones. Tratamos de que sea lo más mínimamente invasivo y orientar obviamente el tratamiento no tanto hacia la deformidad, sino hacia la sintomatología de muchos de ellos. Osteotomías de calcáneo, entonces, bueno, hay numerosas técnicas descritas y publicadas. Están las osteotomías simples, que corrigen deformidades, pero quizás solo en uno o dos planos. Osteotomías que tienden a disminuir el calcáneo al pitch angle, ascender un poco, o sea, en dirección cefálica a la tuberosidad posterior, quizás es lo que uno más está haciendo en este momento, que es desplazamiento lateral y algo cefálico. Obviamente el desplazamiento lateral disminuye el varo. Y también lo que solemos asociar es, en deformidades más severas, hacer osteotomía de calcáneo mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Hacer una cuña como en la osteotomía de Dwyer y a su vez desplazar la tuberosidad posterior. Y si le agregamos un gesto de elevación, sería una corrección en tres planos. Están las osteotomías crescénticas, son Z, son más complejas, pero tienen una mayor adaptabilidad a la deformidad. Esto quizás la escuela europea esté un poco más habituado a este tipo de osteotomías. A nivel del medio pie, también se pueden hacer con fijación con grapas o eventualmente con tornillos. Quizás son casos de mayor deformidad o mayor dolor a nivel del medio pie y son de difícil manejo, donde uno no queda alternativa que hacer una osteotomía de medio pie. Quizás no es la primera conducta, no es lo que uno va a buscar, que es corregir toda la deformidad, sino tratar un poco más el síntoma, y muchos se presentan con síntomas a nivel de retropino, tanto de medio pie. Tengan en cuenta que
al hacer una osteotomía de medio pie, la pronación del antepié se va a tornar un poco más rígida, si bien vamos a tener corrección, pero con el tiempo se puede tornar rígida y antes que la deformidad del retropié. Otras técnicas, entonces, las habíamos mencionado: alargamiento del tendón de Aquiles, las transparencias tendinosas, osteotomías de dorsiflexión o eventualmente de flexión plantar de acuerdo a la corrección, y los procedimientos de Jones también sobre la cuña. Acá vemos uno de nuestros pacientes, cuál es el patrón de marcha. Esto es un patrón de marcha sin ningún gesto de estrés. Acá vemos en la imagen de la mitad, le pedimos que camine en puntas de pie. Acá vemos que es difícil para él elevar el talón. Y acá vemos, le solicitamos al paciente la marcha con los talones y veamos que también hay dificultad en la dorsiflexión activa. Este paciente solo hicimos una cirugía pequeña sobre las falanges, porque ese era el motivo de consulta. Acá vemos que tenía pequeña lesión de partes blandas sobre la falange, sobre el cóndilo de la falange, y eso fue suficiente para el tratamiento. Este es un caso que vimos hace algunas semanas. Consulta básicamente por episodios de esguince a repetición. Acá vemos una maniobra de Coleman modificada, donde efectivamente reduce del lado izquierdo por completo la deformidad, y nos estamos planteando concentrarnos en la inestabilidad de tobillo y hacer una osteotomía con triple corrección, una fasciotomía, y tratar la inestabilidad. En principio, y eso lo conversamos con el paciente, no vamos a hacer ninguna corrección sobre medio y antepié, y bueno, ella está de acuerdo. Veamos en el frente que tampoco hay una supinación tan importante del antepié, con lo cual nos vamos a concentrar en lo que les mencioné. Como consideraciones finales, tener en cuenta entonces que los pacientes se presentan, en general son jóvenes y pueden tener una vida prácticamente normal a nivel deportiva y social. El diagnóstico es preferentemente clínico, aunque muchos ya vienen con el diagnóstico. Recuerden el abordaje multidisciplinario de estos pacientes. El tratamiento, como en todo paciente en general, en cirugía de pie y en otras regiones, tiene que estar orientado a la sintomatología. Y lo que en relación a esto, bueno, pensar en cirugías mínimas y en algunos casos muy puntuales. Muchas gracias. Acá les dejo mis datos de redes sociales y de correo electrónico por si tienen alguna duda. Así que nuevamente, gracias a la comisión de docencia de SAMESIP, y suerte a la nueva comisión directiva.